como punto de partida para el desarrollo de la sensibilidad y vía privilegiada para el de la espiritualidad. Dependiendo de la importancia de introducir estos aspectos en la formación, asistencia enfermera y, por ende, relacionado con la profesionalización. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los que hayan puesto el nombre el primer día sobre la mesa, porque que Dios se lo perdone, ¿no? Laura ha hecho un esfuerzo. Sí, está activo. Decía que Laura ha hecho un esfuerzo para que la mesa fuese coherente, ¿no? Para que la mesa tuviese sentido. Al final el tema del sentido va a estar muy presente. No sé si lo hemos conseguido. Yo tengo la sensación de cierto verso suelto, pero vamos a ver si aunque sea con rima átona conseguimos algo. Como ven, la primera propuesta, tenemos 20 minutos escasos y por tanto solo quiero compartir 10 ideas. Y como además soy el último, para que no vayan teniendo miedo, ya van a ir viendo, ¿no? Van a ir numeradas. Vamos a ir viendo cuántas faltan, que es lo que, sobre todo cuando va cayendo la tarde, uno ya dice, ¿quedará mucho? Pues el 00 sería reparar mínimamente en este título, ¿no? Sobre todo en esos corchetes que quieren jugar un poco con el lector, para ver que la dinámica de cuidado siempre es reflexiva. Al final, cuidar y cuidarse están extraordinariamente próximos. Acabamos de vivir una situación inédita para nosotros como occidentales, ¿no? Quizá frecuente en otros contextos, pero que nos ha hecho pensar. Podríamos decir que podemos sacar algunas conclusiones de esta teoría basada en la evidencia, ya no de esto que aplicamos continuamente con los diagnósticos, que lo apliquemos sobre la propia realidad. Acabamos de vivir un contexto, o estamos todavía en un contexto de pandemia que ha venido con muchas paradojas. En torno a esto que hemos citado varias veces, que he querido ponerlo así de corrido, biopsicosocial espiritual, ¿no? Esto que parecía que ya no había discusión, de repente se ha caído con todos los trastos. Quizá no en el plano teórico, nadie discute que esto siga siendo así, pero cuando ha tocado cuidar en un contexto diferente, ha habido aspectos que se han caído absolutamente. Yo pude vivir en directo la expulsión de algunos hospitales del Departamento de Atención Espiritual y Religiosa, porque no había EPIs para ellos. Eso fueron decisiones tomadas de una manera. Y mandamos a casa a los alumnos de manera precipitada, diciéndoles quitaos de en medio que vosotros estorbáis, y apenas unos meses después hubo que hacer una pragmática por la cual los alumnos de cuarto podían incorporarse como trabajadores a los hospitales, ¿no? De repente el modelo se nos quiebra entre los dedos, amparados en la urgencia, en la necesidad de la atención, en mil cosas. Pero digo que se dan paradojas constantes, porque de repente emergen las enfermeras, ¿no? No sé si otros colectivos, seguro que también, porque he visto iniciativas preciosas del personal de limpieza, de mantenimiento, ¿no? Pero hay un colectivo que convendría recoger de manera gráfica todo lo que supusieron aquellos días. Seguro que hay cosas, ¿no? Pero que hiciésemos de manera sistemática quiénes se pusieron con carmín de labios sonrisas sobre las mascarillas. ¿Quiénes inventaron esto de sacarse una foto y ponérsela en el pecho para que la persona viese quién le estaba atendiendo? ¿Quiénes fueron absolutamente creativas buscando tablet? Y como director de una fundación, que todo el mundo cree que las fundaciones tienen un grifo por el que emerge el dinero, nos pedían continuamente, ¿no? Intentamos satisfacer en la medida de lo posible. Necesitamos dispositivos, teléfonos. ¿Cuántas enfermeras utilizaron su teléfono particular para ponerse en contacto con los familiares de pacientes, ¿no? En ese contexto en el que quiebra el modelo en el plano teórico, emerge una enfermería distinta, una enfermera que es consciente que a lo largo de estos años algo habéis hecho muy bien desde los colegios, desde la práctica, desde la formación, para que haya un puñado en cada hospital de enfermeras que no padecieron el síndrome del sistema, sino que fueron capaces de reinventar sobre la marcha. Lo habrá hecho algún gerente también. Seguro que hay gerentes que alimentaron, que ayudaron o que apoyaron, pero lo que hemos visto, al menos el relato que se nos ha trasladado, surgía desde abajo. Yo estuve una tarde recortando delantales con tijeras de bolsas de basura, ¿no? Y allí quien dirigía el cotarro era una directora de enfermería. A la vez, eso ha pasado factura. Cuidar esta toma de conciencia social de la vulnerabilidad ha implicado agotamiento. Un agotamiento que muchas veces decimos es cansancio, es necesidad de vacaciones, es necesidad de días libres, es que nos atosigan con la planilla, pero que va más allá, ¿no? Que uno intuye, a veces no lo descubre la propia persona, pero los demás empezamos a ver cuando uno observa que lo que hay es agotamiento existencial, ¿no? Que uno está cansado. Ese poema musicado precioso que dice, Señor, me cansa la vida, ¿no?
Esto, el mundo del cuidado lo ha vivido de una manera extraordinariamente intensa. Y además, cuando parecía que se veía la luz, llegaba otra ola, ¿no? Hemos utilizado el término ola, podríamos haber dicho otras cosas, ¿eh? Era como este agotamiento que ya... Y sin embargo han estado ahí. Ahora, les ha pasado factura. Y sobre todo la seguirá pasando, a todos, pero a los que están en primera línea y en la trinchera, pues de una manera específica. Porque en la primera noche te salen sabañones, cuando estás en la trinchera. Pero después de 5 años, la artrosis y el resto de cosas, ¿no? No perdamos de vista ese aspecto existencial. Aquí mucha gente ha buscado el sentido de su vida en esos contextos. El que uno de repente, nuestros alumnos decían, es que la gente joven se muere. Es que hemos tenido la circunstancia de que los que se morían al principio eran mayores, ¿no? ¿Y si hubiesen sido bebés? Si esto hubiese afectado especialmente a los que tienen entre 1 y 3 años, ¿estaríamos preparados como sociedad para soportar los mismos miles de muertos cambiados en la franja de edad? ¿Y esto tiene que ver con la salud o con algo más profundo? Esto toca el tuétano de la existencia, ¿no? Por tanto, pensemos en muchos de estos aspectos. Y una cosa que me llama mucho la atención en este contexto de una mesa sobre espiritualidad. Ha desaparecido la idea de la salvación del alma. Aquí ya salvo algún reducto mínimo, ¿no? Salvo 4 perdidos, aquí no ha hablado nadie de la salvación del alma. Esta indiferencia ignaciana de no es mejor la riqueza que la pobreza ni la salud que la enfermedad, salvo tanto en cuanto nos permita la salvación del alma, no ha estado sobre la mesa. Porque incluso en el contexto religioso estamos seducidos por la presión del cuerpo. Por tanto, que al menos como variable lo dejemos ahí colocado, ¿no? En otros contextos, en otras pandemias, en otros siglos, había otros parámetros. Y el concepto de salud como concepto finalista, como concepto último, es reciente y es nuestro, es un constructo cultural. El decir que la salud es mejor que la enfermedad, hombre, otra cosa es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Pero te dirían, hombre, si la salud me garantiza la salvación del alma, ¿no? En otro contexto lo hubieran respondido sin fisuras. La enfermedad, y esto lo saben casi todo lo que yo voy a decir, solo hilvano cosas que se comentan hasta en la parada del autobús, ¿no? Pero que a lo mejor puestas en línea, así de 1, 2, 3, 4, nos ayudan. La vida en general es misterio. Y la enfermedad lo que hace es visibilizarlo de una manera intensa, ¿no? Decía Manuel Gesteira sobre la Eucaristía que Dios está presente en muchas partes, pero en la Eucaristía quema. ¿No? Pues podríamos decir que de alguna manera todo ese misterio de la vida, cuando te llega la enfermedad, quema. Cuando uno vive en una situación de salud, con un bienestar económico aceptable, bueno, los problemas existenciales pueden llegar o no. Ahora, cuando hay un sobrecogimiento por un diagnóstico, se abre la puerta del misterio. Muchas veces confundimos el misterio con el problema. Un problema tiene solución. Y la gente, cuando se enfrenta a lo que cree que es un problema, espera que si él no sabe resolverlo, otro se lo resuelva. Mira al santo médico, a la cuidadora enfermera porque es la que se acerca más, ¿no? Y le pide la solución del problema. Pero es mucho más duro afrontar que no es un problema. ¿Por qué a mí? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? Esto no lo elucubro yo ni la señora de la parada del autobús, sino desde Job, ¿no? Por decir, es el eterno problema del sufrimiento y del mal, pero no lo perdamos de vista. La vida y lo luminoso van de la mano absolutamente y por tanto cualquier dinámica de cuidado tiene que ser consciente. Además de otras muchas cosas, tiene que ser consciente de que se adentra en ese terreno de lo luminoso. Descálzate. Esta frase la he dicho muchas veces en un contexto médico. Hay un compañero enfermero, Pepam, que conocí además a través de Laura, que trabajaba en pediatría y que decía, antes de empuñar la puerta de una habitación de pediatría, descálzate porque el terreno que vas a pisar es terreno sagrado, ¿no? Esto es extrapolable a cualquier habitación de hospital. Porque cuando hay esa presencia especial de lo luminoso, debe haber por parte del cuidador, sea de la naturaleza que sea, esa idea de descálzate porque el terreno que vas a pisar es terreno sagrado. En ese contexto de lo luminoso emerge la espiritualidad. Aparece ese contexto tan amplio. Lo he dicho también muchas veces, la espiritualidad es menos problemática cuando tiene confesión, cuando es religiosidad. Porque al menos hay unas coordenadas.
Yo ya le etiqueto, es católico, es protestante, es ortodoxo, es budista. Y en ese contexto, ¿qué suelo hacer? Lo primero, buscar al profesional, ¿no? Y bueno, pues traigamos al imán, traigamos al rabino, traigamos al sacerdote católico. Eso, permitidme la expresión, a la enfermera la libera. Mi responsabilidad termina cuando detecto la necesidad. Detecto la necesidad y pulso la tecla. ¿Quién debe venir? La psicóloga, ¿no? Claro, la otra parte te compromete más. Cuando dice, no, también hay una parte que te corresponde, ¿no? Y sobre todo de la espiritualidad del que no tiene confesión, pero que sigue teniendo los mismos problemas que los demás. La idea de reconciliarse, de perdonarse y perdonar, todas esas relaciones que conoces, ¿no? Y que hay que trabajar de alguna manera. Y que además esos documentos oficiales que conocen también los enfermeros reconocen que son competencias enfermeras. Cuidado con los vectores, la horizontal y la vertical en la mirada. No todo lo que pasa en una habitación de hospital se mueve en el terreno de la horizontal. Cuidado con la psicologización de los cuidados espirituales, porque son cosas distintas. Cuidado con creer que cuando se lleva en un contexto católico la comunión a un enfermo, estamos moviéndonos en el plano de la horizontal porque a él le viene bien, porque a la familia le apetece. Cuando se lleva la extrema unción porque antropológicamente esto sabemos que funciona, cuidado con perder la otra, la vertical, que para él, independientemente de lo que ocurra para la enfermera puede considerar aquello un acto chamánico, pero eso, como se dice en mi tierra, las madreñas se dejan a la puerta, porque lo importante es lo que ocurre con la persona que está en la cama. Y para ella, a lo mejor dentro de 20 años no lo sé, tendremos que variar este discurso, todavía hay personas de las que están en la cama de hospital que para ellas lo expresen de una manera o de otra, allí se produce una presencia real de Dios, una caricia de Dios a través de un sacramento. Digo un sacramento en el contexto en el que estamos y que no hay por qué tampoco dejar de utilizar determinados términos de nuestro contexto. Hace unos días tenía que explicarle con esfuerzo a una persona que toca los cuencos tibetanos que no podía apoyarlos sobre el altar de una capilla. Pero lo curioso es que él tenía claro que los cuencos solo los podía tocar él. Que le pegó un grito a una persona porque se acercaba al cuenco. No, es que los cuencos tienen una afinación y tienen que solo yo. Digo, bueno, pues entonces no necesito darle muchas más explicaciones de por qué no puede apoyar el cuenco sobre el altar, porque sobre el altar solo él, ¿no? Esta transversalidad que es que la mirada debe ser amplia, pero a la vez pues debemos de tener en cuenta esa tensión de las miradas y cuidado con esta psicologización. Podríamos buscar frases de este tipo en muchos contextos, ¿no? Como estamos en un espiritual católico, traigo a San Agustín, lo que se quiera avivar en otros debe arder en ti. Esto sería aplicable a casi todo. Pero claro, en el mundo enfermero, en cuidados paliativos esto está muy claro, ¿no? Cuando ya desde la fundación de los cuidados paliativos se dice, para ayudar en la muerte de otro, uno debe haber pensado. Claro, lo que nos ocurre con la muerte es que no hay experiencia de la muerte, ¿no? Uno no puede compartir la experiencia de la muerte propia, comparte la experiencia de la muerte de otros. Entonces la dialéctica, en general las humanidades tienen un problema, que es que el objeto de estudio y el sujeto es el mismo. Esto pasa un poco en el ámbito de los cuidados, porque al final uno no cuida de otra cosa. Uno no cuida una planta, uno no engrasa un motor, sino que cuida de otro muy semejante a él. Y ahí se produce siempre una interpelación compleja. ¿Por qué todos, cuando pasamos por la calle y nos vemos con una persona en situación de necesidad, un transeúnte, uno con rastas, uno sentado en la calle, ¿por qué no le miramos? Que lo hacemos todos. Porque mirar establece un primer vínculo. Hablar, encontrarse, si no pasa de largo, evita el vínculo, ¿no? En el mundo del cuidado también ocurre. Claro, ¿cómo jugar a esa balanza en la que la enfermera preserve aquello que le permita seguir ejerciendo, ¿no? Esto lo habéis debatido mucho, yo no tengo ninguna experiencia de cuidado. ¿Cómo llegar a ese equilibrio en el cual uno tenga la implicación que necesita el otro, pero que a la vez sea capaz de que eso no le haga daño, ¿no? Hasta el punto de invalidar su actividad de cuidado, de hacerla imposible. Pero todo lo que queramos del otro debe arder en nosotros. Y la atención espiritual igual. Aquí hay que ser muy honestos. Igual que aquel al que le tiemble el pulso probablemente no sea el más adecuado para suturar, aquel que sea consciente de que por lo que sea tiene una particular aversión con lo espiritual, debe dar un paso atrás. Y decir, mira, yo en este contexto no me manejo, pero seguro que hay otro profesional que pueda hacerlo, ¿no? Y en el mundo del cuidado, tengámoslo en cuenta también, en el mundo enfermero particularmente.
Planteamos, por tanto, que no se trata de problemas. El mundo de la enfermedad, lo más fácil de atender, y eso lo sabéis todos, es la fontanería del cuerpo, ¿no? Que es lo que los alumnos normalmente quieren cuando llegan a enfermería, ¿eh? Tener antropología o estas asignaturas teóricas les cuesta mucho en primero. Ellos quieren vendar, poner sondas, pinchar, quieren la fontanería, desatascar, porque además es lo visible. Oye, donde no había y ahora hay, ¿no? Está la carne separada y ahora unida. Esa parte que es fundamental y que todas tenéis, claro, y que esto se ha trabajado a lo largo de toda la historia. Ahora, hay muchas otras heridas que cuidar. Esa parte del misterio de la enfermedad que no se resuelve con elementos materiales, es ahí donde a lo mejor nos puede ayudar la poesía. Y dirán, ya estamos, ¿no? Claro, dirige una fundación, es historiador del arte y viene aquí a hablarnos ahora de estas cosas, ¿no? No los sé expresar de otra manera. Por eso utilicé en el título poéticas. ¿Qué son? Al final, ¿esto de qué se trata? Yo hubiera querido ser poeta, pero por desgracia no paso de hacer ripios. Y quizá eso me ha llevado a ver, bueno, la poesía en realidad, ¿qué es? Es ser capaz de ver lo que está ahí para todos, pero los otros no ven. En cualquiera de las artes, ¿no? Porque todas las palabras con las que se han escrito los poemas estaban ahí, al alcance de todos nosotros. Solo se trataba de combinarlas, ¿no? Cuando uno ve determinadas obras de arte, o pasa, yo aprendí con un escultor paseando por Madrid, que él veía en todos los contenedores obras maravillosas. Veía la textura de determinados cartones, veía el blanco de los cartones de medias por la parte de atrás y veía que ahí se podían hacer dibujos maravillosos. Descubría la textura de los palés cuando se lijaba el pino, ¿no? Donde los demás no veíamos, el artista o el poeta ve. Y esa poesía es eficaz para adentrarse en el terreno del misterio. Esa mirada de las artes, tiro aquí de un filósofo protestante, Durkheim, que habla de algunas formas privilegiadas del espíritu, ¿no? O de formas privilegiadas de apertura al espíritu, de elementos que nos ayudan de alguna manera, no lo resuelven. Los problemas del misterio no se resuelven. Esto ha salido mucho en los debates. Miren, ni con fe ni sin ella se resuelven las dudas. Ahí me adhiero al cardenal Newman, que decía que la fe no consigue en tener certezas, sino en ser capaz de soportar las dudas. En el terreno del misterio no hay caminos cortos, no hay receta. Puede haber intuiciones, sombras que nos permitan apoyarnos. La naturaleza, las relaciones con los demás, el arte y el culto. He subrayado culto porque parece que desde el Vaticano II esto se nos olvida, ¿no? Es como si el rito nos generase cierto rechazo. Hay que ser creativos, ¿no? La creatividad litúrgica se impuso. Esta idea, no digo yo que esté mal, pero el rito, se ha dicho siempre en antropología que el rito trabaja para el orden. Cuando una persona está en la habitación de hospital que no puede tener alerta todos sus sentidos, el ser capaz de incorporarse a algo que conoce y que reconoce, ayuda. ¿Habéis visto que la gente que reza? Aquello que se sabe de memoria. Los poemas vienen a nosotros, los refranes vienen a nosotros, nos salen al paso, no los buscamos, vienen a la boca. Pero vienen a la boca si uno tiene alguno en la memoria, ¿no? Dicen, oye, Internet está todo, claro, pero cuando tienes el desamor profundo, tienes la clave para entrar en Google y buscarlo, o te viene a la boca, ¿no? Por tanto, la poesía es un instrumento eficaz para arreglarse a las cuestiones del misterio. Normalmente hablamos de necesidades espirituales. Yo aprendí con un colega querido, David Lorenzo, que a lo mejor tenemos que completar la mirada. No solo en el contexto de la enfermedad hay necesidades espirituales, también hay oportunidades espirituales. Quizá uno en la vida no ha tenido tanto tiempo como cuando está enfermo para estar solo, para pensar sobre sí mismo, para reflexionar con serenidad. Por tanto, veamos aquí no solo necesidad, sino oportunidad. Hablamos continuamente del cuidador. Si la poesía es terreno propicio para el misterio, el cuidador debe estar avezado a la poesía. Necesitamos cuidadores sensibles. ¿Qué es eso de la sensibilidad? Porque uno puede pensar que la sensibilidad, bueno, es algo que es innato, ¿no? Uno tiene la sensibilidad que tiene. He aprendido con Amadeo Cencini que tenemos la sensibilidad que nos merecemos, la que uno cuida, la que uno trabaja, la que uno desarrolla, como cualquier otro músculo. No se trata solo de bondad del corazón. Se trata de algo más que se puede educar, en lo que uno se puede formar, en lo que uno puede desarrollar.
Necesitamos desarrollar en nosotros todos los sentidos para ser capaz de desarrollarlos en el otro. Y fíjense en un contexto de enfermedad y en una cama de hospital, cómo todos los sentidos adquieren una dimensión distinta. Piensen en la importancia del timbre o el volumen de voz cuando uno está enfermo. Piensen en la dimensión del tacto, del tocar en el mundo del cuidado, no vamos a hablar. O del gusto. Una vez más, una construcción cultural. La idea de la comida, ¿no? Lo presente que está la comida en el mundo del cuidado. Cuando nos empeñamos en dar de comer, por un elemento cultural, es que se muere porque no come. No, es que no come porque se muere. Esa reflexión que todos conocemos, pero que hace falta subrayar una vez más, está muy presente. ¿Y esto cómo entronca con la orden hospitalaria? Pues una frase que Castro pone en boca de San Juan de Dios, ¿no? Probablemente sea de Castro. Dice Castro cuando hace esa reflexión San Juan de Dios en el hospital, y servirles como yo deseo. Era algo así como de otra manera, ¿no? No como estoy viendo. Esta ha sido la vocación de la orden, servir de otra manera. Y lo ha hecho a lo largo de la historia con un repaso que habéis visto en las ponencias anteriores, cambiando continuamente. ¿Qué toca ahora? Bueno, pues creo que tocan muchas cosas, pero entre otras esta que les planteo. Para la orden, educar en la sensibilidad, para cuidar de otra manera, creo que es una obligación. Tenemos que favorecer siquiera que la gente se encuentre con las migajas del espíritu en determinados contextos, que a lo mejor en otros es difícil, pero que en la orden debe salir de una manera natural. Como orden hospitalaria católica, debemos atrevernos a plantear la posibilidad de lo sobrenatural. Es decir, mire, lo sobrenatural, cuando menos es posible. Y en estos contextos de enfermedad emerge. Vamos a la poesía. ¿Qué hay que hacer? Edificar corazones capaces de hospedar hospitalariamente. Edificar corazones. Esa es la tarea de la orden. ¿Cómo? En lo que a mí respecta, diría que con dos aspectos fundamentales. Uno, formar profesionales, pero formarlos así, dando lugar en nuestras escuelas de enfermería a modelos distintos. Esa innovación pedagógica tiene que permitir que formemos en la sensibilidad a los profesionales. Y también atendiendo de otra manera. No podemos atender igual que los demás, esto lo repetimos continuamente, pero luego hacemos lo mismo. Tenemos que cuidar, y esta expresión es de Manuel Gesteira Garza, un teólogo, ya fallecido. Habla de cuidar por consolación. Presencia personal, actitud dialogal, palabra sapiencial. Lo dejamos para la próxima. Muchas gracias.